Muchas veces nos referimos a la vida moderna, a las situaciones que se pueden generar producto del estrés, el ritmo al que vivimos todos los días, las ocupaciones, el tiempo que le dedicamos al ocio constructivo, a la diversión, a relajarse, a la actividad física. Bueno, es complejo, no solo en la Argentina, sino en el resto del mundo, hacerle frente a tantas obligaciones. Pero, digo, ¿hay una explicación al dolor de cabeza? Hay mitos y verdades sobre los dolores de cabeza, migrañas concretamente. ¿No has notado últimamente que hay mucha gente que dice, por X o por otro motivo, vos sabés que me duele la cabeza, tengo un dolor persistente y nunca me había pasado? Bueno, aquí con nosotros un neurólogo, el doctor Alfredo Lafue. Gracias, doctor, por venir. Buenos días. Bueno, queremos un especialista para descubrir lo que nos está pasando. ¿Hay más gente con migrañas actualmente? En realidad la migraña es uno de los tipos de dolor de cabeza más frecuentes. Ajá. Y la migraña es una predisposición genética, generalmente hay un antecedente familiar, alguien que ya tiene dolor de cabeza, y esa predisposición individual, durante nuestra vida estamos expuestos a factores llamados precipitantes del dolor. Ajá. Estos precipitantes pueden ser, dentro de ellos, hormonas, por eso es más frecuente en mujeres que en hombres, pueden ser relacionados a la calidad de vida, y eso es muy importante, y dentro de ellos, dentro de la calidad de vida, uno de los gatillantes del dolor de cabeza es el estrés. Esa predisposición durante nuestra vida y estar expuesto a factores precipitantes hace que la migraña sea más frecuente cuando nuestra calidad de vida está deteriorada. O sea, lo que desde chico venimos escuchando, sí, a mi viejo le dolía siempre la cabeza, me pasa lo mismo, es el mismo dolor. ¿Cuántos tipos de dolores de cabeza hay? En realidad hay varios tipos de dolor de cabeza, se considera que hay como 300 dolores de cabeza, pero en particular los dolores de cabeza llamados primarios, que no son secundarios a una lesión, son de las consultas más frecuentes. Se considera que el dolor de cabeza más frecuente es el dolor tipo tensional, que es por tensión muscular. Ese dolor de cabeza en general es solo dolor y no tiene muchos síntomas acompañantes. ¿Te das cuenta al toque, digo, en el consultorio cuando vienen, van directamente por el dolor de cabeza? Ese es un buen punto. Muchas veces los pacientes con dolor de cabeza se automedican y la consulta especializada llega probablemente tarde. ¿Cuánto se demora? Digo, desde el momento que se declara el dolor, pasan por la automedicación y demás. En realidad, para dejar unas definiciones, el dolor de cabeza más común, que decíamos que era el tensional, probablemente se resuelva con analgésicos comunes, no es un dolor tan invalidante. Por el contrario, y el motivo que estamos charlando, que es la migraña, sí es un dolor invalidante y no es solo dolor. El dolor de cabeza suele ser de intensidad alta, puede doler en mi cara... ¿Dónde es el dolor más común de cabeza? En realidad suele ser de una mitad de la cara, puede ser más bien frontal, y las características de ser pulsátil y, insisto, la intensidad, y suele tener síntomas acompañantes. O sea, no es solo dolor, sino que tiene otros síntomas acompañantes. Náuseas, puede dar incluso vómitos, aumenta el dolor con el movimiento, molestan las luces, los ruidos. Y ahora no solo eso, sino que ese tipo de dolor de cabeza con severidad y síntomas acompañantes tiene un impacto en el funcionamiento de las personas. ¿Directamente? Sí. Por ejemplo, ¿qué funciones afecta? Tradicionalmente el seguimiento de los pacientes con dolor era... o nos enfocábamos los médicos en la frecuencia del dolor. O sea, le decíamos, bueno, complete un diario de dolor y nos cuenta cuántas veces en el mes tiene dolor. Y hoy nos dimos cuenta que eso es insuficiente. Y necesitamos saber qué repercusión tiene tener dolor de cabeza. Ese impacto... O sea, a ver, en una planilla poner... ¿Cuántas veces uno siente dolor de cabeza? Sí, ese sería un paciente ideal, que sea muy cumplidor. Hiperresponsable. ¿En qué situaciones también, no? Sí, por supuesto. ¿Se le despierta ese dolor? Para terminar un concepto, el impacto funcional no es en qué funcionamos nosotros, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestro nivel social, en nuestro funcionamiento diario. A veces las personas que tienen dolor, ese día que tienen dolor o un ataque de dolor, están imposibilitados de realizar sus actividades diarias, digamos. Es inhabilitante, digamos. Sí. Con respecto al manejo del dolor, habría como 3 campos. Uno, el manejo preventivo no farmacológico, que ese es el más importante y es donde más trabajamos los neurólogos, que es en la educación del paciente, que reconozca cuáles son estos precipitantes. Si es dormir poco, dormir mucho, si es determinada comida, determinado alimento, si es exceso de café, de mate, de té. O sea, que se conozca uno mismo. Yo me conozco, ¿no? Exactamente. Dice, bueno, la verdad que cada vez que hago esto tengo dolor. Bueno, la educación de nuestra parte, y es
el tratamiento más valioso es que el paciente conozca el precipitante y, por supuesto, trate de evitarlo. Hay algunos precipitantes que son muy difíciles, por ejemplo, el estrés. Es difícil de manejar, Claro, ¿cómo hay lo situaciones que son manejás? inmanejables y esos son gatillantes clásicos. A veces es combinación. Justo es el primer día de la menstruación, ese día se acostó sin dormir porque estuvo estudiando y esa noche estuvo tan tenso que durmió bruxando. Y es muy posible que tenga un ataque de migraña. Doctor, ¿es tan, a ver, imposible de solucionar cuando está directamente relacionado al estrés? Porque yo digo esto, si uno se va conociendo, sabes de qué manera aliviar las tensiones ante, no sé, ante un examen, Sí. ante determinada presión laboral. Es decir, ir conociéndose, pero también sumarle un grado de creatividad, ¿no? Para que el estrés no termine eso es cierto. dominándonos. El escenario nunca siempre es el mismo. Claro. Típicamente, por ejemplo, un migrañoso tiene que preparar un examen y está 5 días sin dormir. Y llega al examen sin dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza es cuando termina el examen. Por eso hay gente que tiene dolor de cabeza el fin de semana. La semana estuvo a full y cuando llega el sábado se levanta con un dolor de cabeza tremendo. A veces, cuando termina el estrés tan alto, genera... O sea, neurológicamente tiene una explicación Sí. eso. Con respecto a la educación del manejo del estrés, si bien lo recomendado sería aumentar la actividad física, Sí. dentro de eso las recreaciones, las distracciones y mantener el contacto social. La idea es que uno salga de su foco, que no esté todo el tiempo haciendo el mismo ritmo, sino que hay que balancearlo, porque si no, eso es lo que termina ¿Le generando. pasa solamente a los adultos o estás viendo, por ejemplo, también que hay otro sector de la población, otro rango de edad? Digo, adolescentes, estudiantes Si muy bien menores. en particular la migraña, el pico más común es en la edad media, digamos, es desde la adolescencia hasta la adultez. Sí. Puede darse en mayores, pero es menos frecuente. La edad es la persona en su momento de mayor actividad o económicamente más activo, digamos. Sí. Digo, qué importante es concurrir al médico. Digo, y no esperar demasiado. Eso es valioso porque a veces cuando llega a la consulta con el neurólogo, con solo dar estas pautas de manejo, muchos pacientes cambian realmente su calidad de vida, mejorando, insisto, en el manejo no farmacológico, que es conocer el precipitante. Vos decías recién recreación, Distracciones. cosas que nos hagan Hobbies que sentir tenían bien. olvidados y que les gusta. O sea, uno tiene que salir entre comillas, la rutina, que es lo que genera el estrés. Uno a veces se pone a repasar, ¿no? Una semana completa y dice, pará, fue toda obligación. O sea, no tuve un momento para mí, para mi familia, o ese momento que uno disfruta al 100%, Sí, ¿no? tal cual. ¿Se observa cada vez más en la población? Sí. Perdón que cita con el concepto, Sí. pero ahora el impacto funcional del dolor es donde más se está haciendo hincapié y, insisto, no solo en la calidad de vida diaria, sino en el subfuncionamiento, digamos. Es muy notorio el impacto que hay por el dolor. En algunas estadísticas es uno de los motivos de ausentismo laboral más importante. Ajá. Y los gastos en salud por medicamentos y por días económicamente perdidos, digamos. Está muy mal, ¿no? Que la gente se automedique. Sí. Digo, a tal persona me dijo que le Eso- funcionaba tal droga, entonces, pum, voy a esa. Sí, tiene muchas cosas que se puede educar, digamos. Muchas personas creen que su dolor de cabeza es por el hígado y en realidad, como habíamos conversado, uno de los gatillantes de los dolores es el alimento y en realidad el alimento gatilla la migraña. Entonces, no, yo no tengo migraña, tengo un problema en el hígado y el hígado me hace dolor de cabeza. Somos todos médicos. Claro. Y con respecto al impacto de no concurrir a un especialista, es por el abuso de analgésicos. En algunos lugares es hasta el tercer motivo de dolor de cabeza. La migraña, la cefalea tensional, la migraña y el abuso O sea, analgésico. lo observas en tu lugar de atención. Digo, Sí. así viene sucediendo. El abuso de analgésicos termina generando un vínculo entre el analgésico y el dolor, que el paciente por dolor toma analgésicos, por dolor toma analgésicos, que después el cuerpo se hace dependiente del analgésico. Y cuando no lo tome, se da un dolor de cabeza que se llama por deprivación del analgésico. Y el paciente requiere nuevamente el analgésico y ese vínculo es el que hay que ¿Cómo interrumpir. salís de eso? Y eso hay que ir a consultar. Hay que consultarlo, ¿no? Con más razón en esos casos, porque ahí sí el abuso analgésico es otro tipo de problema, digamos. Bien, te pregunto, cuando uno llega al consultorio o algún centro, como puede ser en el que te encontrás vos y demás, ¿hay una serie de estudios de base para hacer o no se llega al estudio de imágenes y demás? Siendo estrictos, hay algunas banderas rojas en el interrogatorio. Sí. Cuando uno tiene la presencia de una bandera roja, dice, bueno, la verdad que este caso vale la pena estudiarlo.
Un buen interrogatorio puede hacer el diagnóstico de una migraña O sea, ya clásica, digamos. a través de la consulta. Sí, cuando tiene todo esto suele ser suficiente. Pero a veces uno pues termina haciendo un estudio por imágenes para descartar Para descartar patologías algo que secundarias. le llame la atención al profesional. Doctor, gracias por haber venido. No, por favor. Hasta la Gracias por próxima. la invitación.